Oscar, ¿quién es el responsable de este fracaso? Sin lugar a dudas es el gobierno del MAS, ¿no? El gobierno del MAS, que tenía la oportunidad, que tenía todo el apoyo para poder lanzar una iniciativa, creo yo, que era positiva, interesante, que la convirtió en un tremendo fracaso. Ahí, obviamente, hay de todo, empezando por el presidente, antes Evo Morales, ahora Arce, y seguramente toda una serie de autoridades, desde ministros, técnicos, gerentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí definitivamente están esos responsables. Disculpa, Amalia, disculpa, Oscar, voy a cambiar un poquito, voy a hacer un viraje en la entrevista. Acaba de llegar información de último momento, y es que el señor Juan Carlos Montenegro Bravo, ex alto ejecutivo de la exgerencia de recursos hepapolíticos, que estuvo manejada por Luis Alberto Echazú, ha perdido la vida. Hola amigos del planeta, bienvenidos al sector de la entrevista, el programa Último Momento. Tenemos un invitado especial con quien vamos a desentrañar las razones más profundas del fracaso del proyecto de litio en nuestro país. Así que vamos a iniciar con la entrevista. Le pido por favor a Amalia Pando que comience con las preguntas a Oscar Camparini, el director ejecutivo del CERI. Hola a todos, bienvenido Oscar. Ya no necesitamos desgañitarnos para demostrar que el proyecto de litio es un fracaso. Ya hay confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora, la discusión es ¿por qué fracasó? Con la detención de Alberto Echazú, la argumentación del gobierno son 18 oficinas. Un contrato con la empresa Gerimex, representada por Paula Garafulik, dice que de esas 18 piscinas, 15 no funcionan, 3 funcionan. O sea, el problema son 15 piscinas. ¿Ese es el problema? ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay un problema específico respecto al proyecto del litio, y obviamente hay un problema general que tiene que ver con el gobierno, ¿no? En primera instancia, este problema específico con el proyecto del litio tiene que ver cómo se ha realizado este proyecto del litio. Ha sido una iniciativa sin lugar a dudas, y por lo menos nosotros la apoyamos, el de poder industrializar de manera soberana el litio. Esa iniciativa sí fue buena, fue positiva, pero cómo se desarrolló, cuánto se invirtió, qué tipo de transparencia hubo, todas las observaciones, porque hubieron muchas observaciones, no solamente sobre las piscinas, sino sobre el método que se implementó, y es algo que también se ha demostrado y se ha reconocido que no ha sido el ideal. Entonces hubo un montón de críticas, observaciones de diferentes actores, de actores del ámbito de la academia, de actores sociales, que nunca se tomaron en cuenta. Desafortunadamente este proyecto fue desarrollado de forma muy cerrada, hubo inversiones altísimas, sin suficiente transparencia, sin apertura, etc. Entonces hay un problema ahí inicial de cómo se desarrolló este proyecto de litio. Son ya más de 11 años, más de $1.000 millones, y tenemos este resultado. Y el segundo problema más general tiene que ver con cómo ha funcionado el gobierno, ¿no? Y cómo sigue funcionando, con absolutamente cero transparencia, con muchos problemas de corrupción. Todas estas inversiones en el caso del litio fueron $1.000 millones, pero si tomamos en cuenta los otros elefantes blancos, grandes proyectos, toda la inversión pública que se realizó en la última década, dónde realmente está, cuáles son los resultados, cuánto de eso se perdió en corrupción, ahí definitivamente creo yo que está un gran problema de fondo. Oscar, concentrémonos en el litio. Para ti, ¿cuál es el aspecto medular del fracaso? ¿Qué ha llevado al fracaso a este proyecto? Desde el 2008 a la fecha, y no hemos exportado 1 gramo de litio con grado litio, es decir, carbonato de litio con grado para batería, con grado batería. ¿Qué fracasó? El contexto que tú pones está muy bien, pero
Si arregláramos estas 18 piscinas, ¿funciona? El tema, en el caso del litio, tiene que ver en primera instancia con el tiempo, ¿no? Estamos en una carrera del litio. Definitivamente estamos en una carrera del litio. Es un insumo para el tema de baterías donde el desarrollo tecnológico está corriendo. Ya a nivel internacional muchos dicen que probablemente en cierto tiempo ya se desarrollen otras baterías más eficientes donde el litio no sea el principal insumo. Entonces estamos contra el tiempo y ahí es donde hay un gran problema, ¿no? Esta apuesta por el desarrollo soberano está importante, es buena, pero en términos tecnológicos nuestro país definitivamente, desafortunadamente, no está avanzando, no está en la punta. Entonces ahí definitivamente ha habido un problema, ¿no? Y eso, con el tema de la selección de este tipo de proceso, ha sido otro problema específico. Ahora, si se llegara a arreglar estas piscinas, como dices, ¿eso solucionaría el problema? No, el mismo gobierno, de alguna manera, todos estos $1.000 millones de dólares con estas piscinas mal hechas o bien hechas con las plantas, con la planta que recién está arrancando y no termina de arrancar, y ha reconocido que no es la mejor solución. Estas convocatorias de extracción directa de litio es eso, es un reconocimiento de que toda esta inversión, todo este tiempo no fue la más eficiente. Ahora están supuestamente yendo por una opción más eficiente, más adecuada, más rápida, que permita de alguna manera no perder todo este tiempo o recuperar en alguna manera, pero es un reconocimiento de que todo este proceso definitivamente no fue el más óptimo. Cacho, por favor. Entonces estaríamos hablando, Oscar, de que la concepción del proyecto, esto que tú señalas como una especie de desarrollo soberano del litio, es, digamos, la raíz del problema. O sea, ¿se ha concebido mal el proyecto? Personalmente yo creo que el desarrollar de forma autónoma, el que todo este valor que se genera se intente quedar en Bolivia, es algo positivo, es algo que todos debemos apuntar. Pero cómo hacerlo es ahí donde definitivamente ha habido el problema. Te digo esto porque Evo Morales, ¿cómo explica este tema, no? Dice, nos lanzamos, comenzamos a experimentar, tomamos la decisión de nosotros hacer las baterías para competir en el mercado internacional, si vale el término, y esa fue la decisión. Ahí estuvo el error, o digamos, creer que podíamos hacerlo nosotros sin el concurso de empresas extranjeras, de experiencias y de, digamos, gente que ya conocía sobre este tema. El que esté bajo nuestro control creo que no ha sido el error, sino el cómo, el pensar que efectivamente nosotros solos íbamos a desarrollar una tecnología, ponernos al día en el desarrollo tecnológico de tantos años, es ahí efectivamente donde ha habido el error. Estamos en este tema en el que el desarrollo de la tecnología, el descubrimiento de nuevas patentes son de cientos probablemente o a casi miles al año, ¿no? Y Bolivia, ¿cuántos de esos ha registrado? Entiendo que recién hace unos años ha empezado a registrar una patente, pero en todos estos 10, 11 años de desarrollo tecnológico ha negado, por ejemplo, la entrega de algunas patentes que ya había tenido las universidades bolivianas, la UTO, la Tomás Frías, por ejemplo, que hicieron cosas en términos de desarrollo tecnológico, se las apartó, ¿no? Entonces ahí es un poco eso, cómo se ha realizado, en lugar de abrirse en un tema en el que definitivamente no conocemos lo suficiente, abrirse a otros actores, obviamente internacionales, que sí tienen un desarrollo tecnológico alto, y más bien cerrarse incluso a la propia academia que está haciendo un pequeño avance tecnológico en Bolivia, cerrarse por completo, es ahí donde definitivamente ha habido un gran problema. Amalia, por favor. Oscar, me parece que a la luz de las experiencias de los vecinos y de Australia, que este es el meollo del asunto. Es decir, el creer que yo voy a tener el desarrollo soberano quiere decir que el Estado, unos funcionarios que estaban experimentando con el litio, porque el Estado es eso, unos funcionarios, ellos iban a manejar el negocio cuando no sabían nada,
intentaron durante 10 años descubrir la pólvora. Bueno, Australia puso la mejor industria, los mejores científicos, y bueno, han aprovechado el boom del litio. Y Chile, que empezó muchos años después de Bolivia, lo propio. Ahora Chile desarrolla últimamente un acuerdo con una empresa china. La empresa estatal y la empresa china hacen una sociedad, pero para explotar el litio con nueva tecnología, bla, 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 bla. ¿Aquí qué hicieron con los chinos? Contratan una empresa constructora para montar una empresa. Los constructores chinos no saben nada de litio, agarran un plano que les dejó los alemanes y montan la empresa y se van. En enero, el gobierno recibe la planta de carbonato de litio sin haberla puesto en funcionamiento. Y los chinos se van porque ellos no iban a administrar la planta, eran constructores. Entonces, está todo mal. El cuento de la soberanía, el cuento de que nosotros podemos, no funcionó. Ese es el proyecto que se aplazó, Oscar. Probablemente, creo yo, y eso es algo que sí es importante mencionarlo, que es importante no dejar al final que las empresas vengan y saquen y nos dejen absolutamente nada. Eso es algo también malo que existió en el pasado, y es algo que inicialmente se intentó no hacer. Obviamente, ahorita probablemente terminemos en exactamente lo mismo, ¿no? Casi terminamos en algo muy similar con los alemanes del 2018, pero ahora no sabemos qué es lo que irá a pasar con los chinos, con los rusos, ¿no? Definitivamente es importante que si hay alguna riqueza en nuestro país, ese valor que se genera no se vaya, sino que se quede. Y obviamente que no se quede solamente sacando materias primas, sino también intentando desarrollar. Esas intenciones, esos conceptos, creo yo que están bien. Ahora, ¿cómo se implementaron? Definitivamente ahí hay un gran problema. Por ejemplo, convenios, se hicieron muchos convenios con empresas internacionales, con grandes empresas internacionales, chinas, coreanas, y ¿en qué terminaron esos convenios? En nada, en absolutamente nada. Estos convenios que actualmente se están firmando, por ejemplo, con China, con Rusia, que supuestamente son para construir plantas, ya la propia presidenta de YLB ha dicho que son inicialmente de estudios, ¿no? Son convenios para hacer estudios que después permitan generar la información para poder negociar ya contratos o convenios de la propia construcción de plantas. Todavía no se ha hablado exactamente de qué plantas serán, de cuánto se sacará exactamente. Se hablan de montos grandes, pero todo el detalle no. Entonces creo yo que ahí hay un gran problema. Bueno, Chile y Argentina han sabido negociar con las empresas, pero la empresa que llega y pone su tecnología no quiere ser empleada de un gobierno, de un funcionario, ¿no? Es obvio que si pone capital, pone tecnología, quiere manejar su negocio y es cuestión de negociar porcentajes, ¿no? Y creo que eso es lo que no se entiende. Sí, así es. Tenemos la experiencia con los alemanes, que por X motivo definitivamente no avanzó, y creo que eso sí fue algo positivo, pero ellos querían traer sus capitales, su tecnología, interesante además una tecnología que sacaron y aprovecharon de las propias consultoras que diseñaron la planta de carbonato de litio, les trajeron una solución para hacer algo más eficiente, pero ellos lo que estaban planteando era derechos por más de 40 años, monopolio sobre la comercialización. Entonces tenemos este gran problema los bolivianos, que cuando negociamos con las grandes empresas transnacionales les entregamos todo en bandeja de plata, y ahí el propio Mas, que era el que criticaba eso y el que supuestamente tenía que cambiar, en el caso de la empresa alemana fue así, también cometió ese error, ¿no? Bueno, por XZ motivo que no necesariamente tuvo que ver con el litio, ese contrato sí se cayó. Entonces, eso es importante, creo yo, eso es importante. Si se va a negociar con empresas extranjeras, con potencias extranjeras que tienen tecnología, es importante hacer valer lo que somos como país, la riqueza que tenemos como país, y ese es el gran problema de nuestros gobernantes, ¿no? Con el litio y con todos los minerales, Oscar, ¿no? Así es. Mirá lo del oro, se lo están llevando todo, no dejan nada. Entonces hay que saber negociar, todo o nada. Llévate todo
o no te lleves nada. Ninguno de esos dos extremos va a dejar nada para el país. Correcto, de acuerdo. ¿Qué dices, Cacho? Sí, pensando cómo están las cosas, Oscar, como nos estás contando, o sea, se tomó una decisión, se equivocó el camino para llegar al objetivo que se planteó, y lo que estoy entendiendo, Oscar, de tu explicación es que se está repitiendo el error, porque con Evo Morales y el famoso sistema de evaporación, que era su apuesta para ganar en el proyecto de litio, se pasó a la extracción directa de litio, este otro sistema que lo impulsó el presidente Luis Arce, pero tampoco ahora hay posibilidades de que se camine sobre eso en un terreno seguro. Entonces, ¿por dónde está la salida, Oscar? ¿Por dónde crees tú que podemos encontrar algo que en el que se beneficie el país, eventualmente se beneficien empresas extranjeras que vengan a desplegar su tecnología y finalmente salgamos de este laberinto en el que estamos? Creo yo que tiene que ver con el tema político, con esas expectativas, con las promesas, con cómo al final los diferentes políticos que están en el gobierno manejan a la gente, manejan nuestro país para aprovecharse. ¿A qué me refiero con eso? En el caso de los evaporíticos, que fue una apuesta de $1.000 millones de más de 11 años, lo que hicieron fue prometer cielo y tierra, prometer que íbamos a ser una Arabia Saudita del litio en el mundo, Bolivia. Eso fue lo que prometió Evo, ¿no? Y estamos ahora donde estamos, con una planta que supuestamente va a funcionar al 30%, que tiene un problema de piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del EDL, que es la nueva propuesta, es supuestamente la solución para solucionar todos los problemas que no se solucionaron y que más bien se generaron en estos 11 años, lo que se necesita es ser claros, es ser transparentes y tener información y ser francos con la población. Ahí creo yo que hay algo interesante, por lo menos la presidenta ILB intenta en alguna medida ser algo franca, ¿no? Es la única persona que con mucha claridad ha dicho que estos convenios son de estudios, ¿no? Son de estudios para garantizar la materia prima, para conocer el tema, cómo es la geología, cómo se va a afectar, o sea, cuánto se puede sacar, etcétera, etcétera, y para identificar el tema del agua. Ese es un tema que no se ha tocado todavía en la conferencia de prensa donde denunciaron el tema de las piscinas. Les preguntaron sobre el tema del agua y no dijeron nada, pero ahí claramente ya la presidenta dijo es vital el tema de materia prima y el tema del agua, no solamente para los evaporíticos, sino para el EDL, y están en esos, los convenios son de eso, y eso solo lo sabemos por palabras de la presidenta, porque los convenios nadie los ha visto, no son públicos, los han pedido los propios legisladores y nadie se los da. Pero eso está bien, eso es positivo, que se avance. El tema es que por el otro lado todos prometen, ¿no? O sea, han prometido que van a haber creo que hasta 150,000 toneladas de litio vamos a producir hasta el 2025 o más adelante. Ya se están ofreciendo 7 salares, ya se habló de 23 salares que vamos a ofrecer, en fin. Entonces el gran problema creo yo que está ahí. Se pueden hacer las cosas como se tiene que avanzar, con aliados si es necesario, con empresas que tienen tecnología, paso a paso. Es coherente hacer un estudio, convenios de estudio, posteriormente si es necesario hacer contratos, pero todo esto de manera transparente. Eso está bien, pero lo que estamos viendo es las promesas, ¿no? Hay una promesa de que nos va a salvar, de que vamos a tener, nos va a salvar de la economía el litio, de que vamos a producir para que se den una idea, 150,000 toneladas de litio al año es producir más, prácticamente el doble de lo que ha producido Australia y Chile el 2023. Eso nos prometen. Entonces creo yo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, por sobrevivir políticamente, por aprovecharse política y económicamente, dicen ciertas cosas cuando los pasos correctos que deberían tomar, ahora supuestamente algunos de ellos sí los están tomando, pero en la práctica no sabemos, que hay cero transparencia. Oscar, ¿no crees que el gobierno otra vez está tratando de ocultar sus propios errores, echarle todo el fardo a Evo, cosa que está muy bien, y al personaje que llevó adelante el proyecto hasta antes de Arce, que fue Alberto Echagüe?
pero con el pretexto de 18 piscinas, cuando hay 160 piscinas, y ya hay denuncias periodísticas que decían que de las 160, 70 no funcionaban, no 18, 70 no funcionaban, por el problema de la impermeabilización. El gobierno no dice nada que en enero de este año le recibió a los chinos la planta esta de carbonato de litio, que tenía que por lo menos producir 3.000 toneladas este año, ¿no? Por lo menos. No va a producir ni siquiera eso. En fin, pero lo recibió. Y dijo el presidente dijo, este es un momento histórico, no perdamos más tiempo. Bueno, si lo único que perdieron fue el tiempo y la oportunidad y el vagón de litio, de los precios, en fin. O sea, me parece que no se puede resolver si no se dice la verdad. Totalmente de acuerdo. Aquí todo parece bonito, parece bueno, hasta parece un sueño pensar que el gobierno ante algunos contratos con claros indicios de corrupción tome las medidas inmediatas, rápidas, investigue. Eso está bien, pero con cuántos otros proyectos, cuántas licitaciones, cuántos contratos, cuántas empresas, como tú muy bien dices, Amalia, han sido involucrados en este proyecto. ¿Cuántos de ellos tienen estos u otros o más graves problemas? Puede ser incluso el propio gobierno ha mencionado los problemas que tenía con la empresa constructora de la planta. Entonces, ¿ahí dónde están los procesos? No hay en ninguno de todos esos contratos que puedan tener problemas, investigaciones, procesos ágiles, denuncias, detenidos. Entonces, con seguridad que este hecho, si bien es algo correcto de hacer, es algo que parece, como les digo, un sueño, es también y es probablemente principalmente un acto político. Y un acto político, tienes mucha razón, para poder encubrir todos estos problemas que ahora en esta entrevista estamos intentando mencionar, que algunos de ellos salen, seguramente hay muchos otros problemas más, pero todos ellos están opacados, ocultos. Hay unas pérdidas que seguramente son muchísimo mayores, de las cuales no se habla y que desafortunadamente los bolivianos pagamos, ¿no? Escuchando tus respuestas, Oscar, escuchando también las preguntas de Amalia, a mí me produce una sensación, no sé si ustedes dos estarán de acuerdo con lo que voy a decir. No estuvo mal pensar en un desarrollo soberano de litio desde nuestro país hacia el mundo. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el fracaso? Es en el cómo se intentó llegar a este objetivo. Y son dos grandes vías de fracaso. El tema de los evaporíticos y el tema ahora de la extracción directa de litio. Porque hay una transversalidad, por lo que les estoy escuchando, que es falta de transparencia, corrupción, no saber, en definitiva, cómo se tiene que manejar este negocio de litio de cara a otros países, a otros competidores. Ahí va lo que voy a decir, que seguramente va a generar polémica entre los tres. Estoy, ¿saben qué?, con la sensación de que se viene una intervención. Después de este proceso judicial, después de qué va a pasar, parecen como esos niños con la piñata, con los ojos vendados, no saber dónde tener que golpear, y entonces creo que podría venir una suerte de intervención para intentar arreglar las cosas, y no sé si lo van a lograr, porque estamos en medio de una carrera, como tú dijiste, Oscar, en la que nos llevan ventaja enorme los competidores, pero me da esa sensación, no sé si ustedes estarán de acuerdo. Bueno, que vaya a haber una intervención es algo que seguramente lo podemos discutir, debatir, pero creo yo que ahorita lo que está primando y lo que ha primado, y tal vez ese sea así definitivamente un problema de fondo, es que antes de pensar en el desarrollo económico, en los beneficios, en el medio ambiente, en la gente, los políticos piensan en la política y en el provecho propio. Ese es el gran problema. Y ahora este gobierno está frente a un gran problema político, incluso que tiene que ver con su sobrevivencia. Es cómo va a hacer frente a la crisis económica.
ha usado el tema del litio, entre otros temas, por supuesto, para calmar las aguas, para calmar los ánimos, ¿no? Para decirnos que sí, el litio va a ser la salida, va a ser el desarrollo, la industrialización, entre muchos otros temas, pero del litio, ¿no? Para un poco calmar a la gente, calmar las preocupaciones, no solamente de los bolivianos, sino también a nivel internacional. Se ha hablado incluso, por ejemplo, de deuda, de bonos a partir de litio, compromisos de litio a futuro, ¿no? Ahora se está llamando a muchas empresas, ¿no? No solo chinas, rusas, ahora ya son los mejores amigos de todos los europeos. Los europeos están encandilados con Bolivia y las ofertas y todo lo que se pueda hacer alrededor del litio. Todos son promesas, expectativas, pero ¿dónde está lo concreto? Ahí está el problema. Estamos viendo dónde está lo concreto en el caso de los evaporéticos. Veremos dónde está lo concreto en el caso del EDL y veremos si la crisis no nos viene encima y todo se derrumba antes de que pueda avanzar cualquier cosa respecto al litio. Oscar, el hijo mayor del presidente fue el que hizo, por lo menos está esa denuncia, no me consta, pero publicación viene, publicación va, que fue el encargado de hacer el lobby con las empresas, ¿no? Hay fotografías de él últimamente en Estados Unidos, en Europa, y bueno, la fotografía con los rusos, eso está clarísimo, ¿no? De tal modo que hubo una gestión muy personal de Arce en el juego de litio, y en ese juego, en esa apuesta, perdió. Así es. En el caso de Luis Arce, algunos de los temas que planteó al inicio de su gestión, en términos económicos, las mayores expectativas estaban en el ministro de Economía de la última década de Bolivia. Entonces, algunos de sus grandes promesas que lanzó fue, uno, el tema del litio. El otro, recordemos, y que todavía es también otro tema aún de mayor polémica en términos de corrupción, con denuncias, con documentos, con pruebas, es el tema del biodiesel. Entonces, desafortunadamente salen estas denuncias en el que obviamente parece que hay temas de corrupción, influencias. Eso, ahora la pelea dentro de las dos facciones del MAS tiene la única virtud de que está permitiendo que en esa pelea se saquen documentos, se den a conocer cosas que durante más de una década nadie las conocía, ¿no? Que eran para beneficiar a los políticos en el poder. Entonces, sí es un tema que preocupa de la corrupción, cuando está además involucrada la familia del presidente, pero bueno, veremos qué pasa, estemos expectantes y especialmente cuidando y viendo y denunciando, que creo que es lo que ahora toca hacer, ¿no? Oscar, ¿quién es el responsable de este fracaso? Sin lugar a dudas es el gobierno del MAS, ¿no? El gobierno del MAS, que tenía la oportunidad, que tenía todo el apoyo para poder lanzar una iniciativa, creo yo, que era positiva, interesante, que la convirtió en un tremendo fracaso. Ahí, obviamente, hay de todo, empezando por el presidente, antes Evo Morales, ahora Arce, y seguramente toda una serie de autoridades, desde ministros, técnicos, gerentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí definitivamente están esos responsables. Disculpa, Amalia, disculpa, Oscar, voy a cambiar un poquito, voy a hacer un viraje en la entrevista. Acaba de llegar información de último momento, y es que el señor Juan Carlos Montenegro Bravo, ex alto ejecutivo de la exgerencia de recursos evaporíticos, que estuvo manejada por Luis Alberto Echazú, ha perdido la vida. Aparentemente se está hablando por las primeras informaciones periodísticas que se trataría de un suicidio. Se ha publicado una carta que él mismo ha dejado, fechada hoy 24 de abril, que señala en la parte más importante, dice: hoy pretenden mellar nuestra dignidad buscando incriminarnos forzadamente con hechos de corrupción. El ingeniero Luis Alberto Echazú, mi persona, tenemos un profundo compromiso revolucionario y de honesta trayectoria al lado de los trabajadores y las aspiraciones del pueblo boliviano desde nuestra adolescencia. No se puede mellar
mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir. Finalmente dice, pido perdón a mis seres queridos por el dolor que seguramente les provocará, esta mi decisión, pero lo hago también por ellos. Juan Carlos Montenegro Bravo, y de puño y letra pone, soy inocente. Hace unos minutos se conoció una carta que habría dejado el expresidente de YLB, Montenegro. Estamos junto a la doctora Lili Zurita, amiga personal del expresidente. Doctora, por favor, estamos en vivo para LTP. Coméntenos, aparentemente él se habría quitado la vida luego de ser implicado en este caso de YLB por las piscinas. Bueno, ha dejado una carta. Ayer se ha enterado por los medios de comunicación de haber sido incluido en este proceso que se ha iniciado. Ha conocido la privación de libertad, la aprehensión del señor Echazú y, bueno, ha consultado como abogada qué posibilidades de defensa tiene. Hemos analizado, ayer se ha visto él sin esperanza, pese a que es absolutamente inocente de cualquier sindicación que se hubiera hecho. Él es un connotado ingeniero profesional, docente universitario, pero sobre todo ha sido un revolucionario bastante reconocido. Entonces, me imagino que se ha sentido sin salida y el día de hoy en la mañana me ha mandado un mensaje haciéndome conocer esta carta y un pedido de ayuda para su familia. Doctor, esa es la última conversación que tuvo con usted respecto al caso y ahora se conoce esta carta. ¿Se presume que sería un suicidio, doctor? Sí, se presume que pudiera ser un suicidio. Inmediatamente me comuniqué con sus familiares, nadie sabía nada, lo fueron a buscar y lo encontraron en su oficina. Lo llevaron al seguro universitario donde dijeron que parecía un infarto cardíaco, es probable que sea también, pero cualquiera que fuera la circunstancia, fuera infarto o hubiera sido suicidio, la causa es la misma, es este proceso y la forma en cómo se persigue a los sindicados. Dejan sin esperanza, sin la menor posibilidad de defenderse en libertad. Perfecto, muchísimas gracias. Es la información de último momento que tenemos, Soraya, en torno a lo que es este caso de YLB y con el anuncio mediante una carta también y además con lo que ya ha trascendido, se habla de un presunto suicidio. Esto solo lo van a aclarar las autoridades correspondientes. Lo que quiero decir es que hago responsable a Luis Arce y Luis Marcelo Arce Mosqueira que carguen en su conciencia ellos y los ministros y ministras con la muerte de esta persona digna, de un profesional íntegro. Buscan chivos expiatorios para ocultar su fracaso, 3 años y medio de fracaso y de negocios turbios con nuestro litio, el litio de todos los bolivianos. Esta muerte debe ser cargada a la conciencia, si la tiene, de Luis Arce, de su hijo y de sus ministros. Esto lo decimos con toda claridad. Es una barbaridad que a personas de la trayectoria del ingeniero Echazú, del ingeniero Montenegro, vayan a someterlos a semejante humillación y maltrato. A Echazú no lo han citado siquiera, han llegado a su casa a detenerlo. El ingeniero Montenegro no iba a aceptar eso. Entonces, seguramente la opinión pública se va a formar una idea clara. No pueden hacer eso. Es una crueldad extrema, es una hazaña, como le dije antes. Están ensañados con los gerentes de las empresas de antes. Entonces, esta información de último momento seguramente va a dar un giro al caso de la investigación sobre las irregularidades del litio. ¿Cuál es tu primera impresión, Oscar, sobre este tema? Mi primera impresión es que es increíble que una persona tome ese tipo de decisión, más allá de lo que diga la nota, es que realmente la situación es compleja, ¿no? En primera instancia, lo que ha ocurrido, todas esas denuncias son una cosa más compleja de lo que se ha denunciado y posiblemente muchísimo más grande de lo que se ha denunciado para que una persona tome ese tipo de decisiones. Esa es una de mis primeras conclusiones. Y en segunda instancia, que bueno, en parte es acertado lo que menciona esa nota. En nuestro país, la justicia no es justa, es simplemente una herramienta, un instrumento de quien está en el poder. Y para que una persona se quite la vida significa que ese poder y los intereses son realmente grandes,
son muy grandes, importantes en términos económicos y en términos políticos. Entonces, tengo la impresión, por lo menos mi impresión inicial es que esto está denotando que estamos definitivamente en un momento muy crítico en nuestro país, en un momento muy crítico de crisis de la política, crisis de la institucionalidad estatal. Y bueno, esa es la primera impresión. Amalia, tu comentario acá es tremendamente importante. Estoy pensando en Carlos, en otro Carlos Colodro, el de Fácil, que después del escándalo del Banco Fácil, en el que la autoridad que vigila el movimiento bancario dejó correr barbaridades en ese banco, y luego cuando estalla el conflicto hace esta intervención y bueno, termina con el suicidio de Colodro, ¿no? Realmente es muy grave, es muy grave. Yo creo que los masistas, los ejecutivos, todos los que estuvieron en el lío del litio, nunca pensaron que la guillotina judicial se iba a aplicar para cortarles a ellos las cabezas, ¿no? Estaban muy felices y todos aplaudieron cómo se aplicaba esta guillotina contra la oposición, pero cuando se aplica contra ellos, mira, es intolerable, es dolorosísimo. Y eso es lo que parece esta carta, si es auténtica, y parece que sí, realmente refleja el dolor de los que están sintiendo cómo esta guillotina se empieza a aplicar con ellos, porque no hay defensa, al margen de que uno piensa que efectivamente hubo corrupción, porque parece que en estas 18 piscinas se adjudicaron a una misma empresa sin licitación, y que esta empresa, a pesar de que se le pagaron $60 millones, hizo lo que tenía que hacer. Eso es corrupción. Alguien tiene que responder por eso. No creo que sea la razón del fracaso de ese proyecto, pero que dentro de ese proyecto había este conflicto y habrán otros, eso es cierto, pero carambas, ¿no? Responsabilizarlos a ellos, ¿verdad? Sin derecho a la defensa, detenidos inmediatamente, en fin, el mismo mecanismo que se aplicó con la oposición, pues ahí duele cuando es en la carne viva de uno mismo, ¿no? Ahí me permito sumar algo, Amalia, justamente hablando de este tema de Fácil, y esperemos que no ocurra algo similar. El tema de Fácil con esta muerte en alguna medida se aplacó y se ocultó, no se indagó más cuál fue el tema de fondo. Esperemos que este hecho lamentable que ha sucedido ahora con este exgerente de ILB no apague la investigación, no apague la atención, porque lo que está mostrando es un problema mayor. Entonces, eso simplemente quería añadir. Muchas gracias, Oscar. Mira, ha tomado un tránsito distinto la entrevista. De todas maneras, hay que rescatar esto que inicialmente estábamos conversando contigo, que hay razones profundas que hacen al fracaso del proyecto de litio en su globalidad, ¿no? O sea, yo me quedo con esta idea que tú nos has planteado. Fue una buena idea, un buen planteamiento, el desarrollo soberano del litio en un mundo globalizado. Donde estuvo el equívoco es en la manera en la que se quiso llegar a ese objetivo. Yo añadiría que, ya sabiendo de esta infausta noticia, se plantean a veces las cosas de manera, digamos, altruista, pensando en el desarrollo del país, en el bienestar de la gente, pero de por medio a veces el tránsito está lleno de piedras, lleno de curvas que uno las suele a veces hacer aparecer, y estas curvas son corrupción, falta de transparencia, la quererse aprovechar de un anhelo de los bolivianos, que es, por ejemplo, el desarrollo del litio, como ocurrió con otras tantas materias primas en la historia de nuestro país. Y estamos llegando a esto, que incluso haya gente que esté perdiendo la vida por decisión propia. Es muy, muy complicado.
No sé si tú tienes algún comentario final, Amalia, pero vamos a estar atentos a lo que suceda a partir de este momento, porque va a cobrar un viraje distinto el caso del litio. Sí, yo creo que la corrupción es la soga que está pendiendo sobre la cabeza de los masistas, ¿no? No te olvides que de manera al lado de la planta de carbonato de litio está la planta de la Gabriela Zapata, ¿no? De la Camcela, de la planta de Tasco, que tampoco funciona. Y eso fue corrupción, Y la adjudicación a esta empresa china también fue corrupción. De tal modo que la motivación de hacer esto u otro no era un desarrollo soberano, era cómo saco mi tajada, era cómo cobro la comisión. Y por eso el proyecto se fue al diablo. Y eso es solo posible cuando los proyectos los conduce el Estado, porque normalmente es así. Entonces, creo que la pérdida del proyecto de litio es una pérdida grande. Al mar le debemos el haber perdido definitivamente la salida al Pacífico y hemos perdido ahora por mucho trecho más la posibilidad de desarrollar la industria del litio. Esa es mi opinión. Oscar, estoy muy equivocada. Concuerdo contigo, Amalia. El litio es, entre un par de proyectos, una de las apuestas más grandes en la historia de Bolivia en términos de recursos económicos. Entonces, definitivamente está demostrando que ha fallado y está demostrando que todas esas apuestas en las que al final hemos puesto todo el esfuerzo, los recursos de los bolivianos, han sido para beneficiar a unos pocos, ¿no? Esa es nuestra lamentable historia y desafortunadamente el MAS no la cambió, la profundizó. Entonces estamos ahora donde estamos, al borde del abismo y del abismo económico, de una nueva crisis tan compleja como la de los 80s. Entonces es importante mantener en memoria de quiénes han sido y ver de si algún momento podemos cambiarlo. Perfecto, te queremos agradecer, Oscar, por este tiempo con Último Momento. La verdad es muy esclarecedor todo lo que nos has dicho en términos de las razones profundas del fracaso y claro, todo esto que puede derivar con esta noticia que hemos recibido de Último Momento, también en el sector de la entrevista. Te queremos agradecer, te vamos a estar convocando nuevamente, porque este tema, sin duda alguna, va a traer mucha tela que cortar, así que con Amalia Pando vamos a estar detrás de esto y te vamos a convocar para una próxima entrevista, Oscar. Muchas gracias, Cacho, Amalia. A modo de conclusión, Cacho, el tema del litio ya ha cobrado una víctima fatal. A esta víctima fatal va a seguir un enorme escándalo y se suman temas del agua, temas de los residuos, temas de contaminación. Hay un artículo que escribe un comentarista que dice, mire, si nos dedicáramos solamente al turismo en Salar de Uyuni, hubiéramos ganado mucho más que con toda la pérdida y la imposibilidad de ganar $1 con el litio. Creo que tienes razón. Sí, Amalia, sí, yo le doy toda la razón. Yo que estuve en la zona, en nuestra aventura con las empresas mineras, sí, muchísimo turista europeo sobre todo, así que tiene mucha razón quien ha hecho ese comentario. Bueno, nos despedimos, Amalia, está cobrando un giro inesperado el caso de litio, pero creo que hemos esclarecido una parte esencial que es el porqué del fracaso, ya lo sabemos, pero además metido esto con una línea de corrupción que es este aprovechamiento eterno de parte de los políticos de quererse sacar la tajada con un anhelo nacional. Ya sabemos, fracaso y además con corrupción de por medio. Gracias, Amalia, gracias, amigos. Adelante, Amalia, adelante. No, para cerrar, para dejar claro, no son solo las 18 piscinas. No, ese es un detalle. Todo el proyecto estuvo mal elaborado, cruzado por la corrupción, y esa es la razón de fondo. Así es. Amigos, muchísimas gracias por haber seguido esta entrevista. En cualquier momento vamos a volver
con otra entrevista. Esto está realmente candente, así que les agradecemos por su atención. Un abrazo.